Una disculpa por la falla técnica, pero bueno, continuamos con la segunda proposición, ¿no? Entonces la segunda proposición decía, dice, poner en un punto dado como extremo una recta igual a una recta dada. Entonces, poner en un punto dado, tenemos un punto dado, digamos A, una recta, eh, una recta igual a una recta dada. Entonces tenemos que poner sobre A, de tal manera que hace extremo, una recta dada, que le vamos a poner la recta BC. Entonces, lo que nos dice es prácticamente trasladar la recta BC a, de nuevo, no podemos utilizar como la concepción del compás que nosotros entendemos, simplemente para medir la distancia de B a C y marcarla en A, porque no tiene sentido ese uso del compás, ¿no? El compás euclidiano es diferente. Habíamos dicho que necesitamos primero el centro, luego una distancia y ya podemos trazar el círculo. Entonces tenemos que hacer otra cosa. Lo que hace Euclides es, bueno, utilizando el primer postulado, de nuevo hay que observar que el diagrama va a ser vital para la prueba. Entonces, por el primer postulado podemos trazar la recta que une A con B. Luego, por la proposición 1, que ya demostramos, podemos construir un triángulo equilátero que tenga como base el segmento AB, ¿no? Entonces, estos son dos segmentos de recta y se intersectan en un punto, ¿no? Como lo sabemos, Euclides le diría es un triángulo y por eso tiene que tener un vértice. Entonces, a ese vértice le ponemos C. Y de nuevo, ¿no? O sea, es convencernos de los argumentos euclidianos, ¿no? Dado la figura. Si nos ponemos rigurosos, esto se empieza a desmoronar por todos lados, pero aún así continúa siendo convincente, ¿no? Desde algún punto. Pero bueno, entonces vamos a continuar con la prueba euclidiana. Entonces tenemos C, que va a ser el tercer vértice de este triángulo equilátero, y ahora lo que hace Euclides es lo siguiente. Ahora sí puede utilizar el compás euclidiano por el tercer postulado, toma a B como centro y a BC como una distancia y traza el círculo BC. Bueno, el círculo que tiene radio BC. Después, lo que hace es utilizar de nuevo ahora utilizar el segundo postulado, que nos dice que podemos extender rectas indefinidamente. Entonces, extiende el segmento de recta de C a B hasta cortar la circunferencia. Otra vez, ¿cómo sabe que corta la circunferencia en algún punto? Eh, no tenemos una respuesta fundamental a eso, ¿no? Simplemente, otra vez Euclides les diría, eh, estás viendo el diagrama, entonces te puedes convencer de eso. Bueno, entonces hasta que corte la circunferencia y a este punto, aquí tengo dos Cs. Voy a cambiar el nombre de este a D. Entonces hasta que corte el punto y a este punto vamos a ponerle E. Ahora, lo que hace es tomar de nuevo el tercer postulado, tomar a D como centro y al segmento, déjenme cambiar este lugar, tomar a D como centro y la distancia del segmento DE para trazar otra circunferencia con centro en D, que sería esta de aquí, ¿no? Luego, utiliza de nuevo el segundo postulado para extender el segmento DA hasta que corte la circunferencia. A este punto vamos a ponerle F. Entonces, tenemos ya nuestra construcción, nuestro esquema, y como en la mayoría de las pruebas que utiliza Euclides, también tiene su parte escrita, ¿no? O sea, su parte deductiva, donde empieza ya a hilar los argumentos para llegar a la conclusión que quiere. Entonces, ¿cuáles serían los argumentos que necesitamos para llegar a nuestra conclusión? Porque aquí ya más o menos se empieza a vislumbrar que la recta que logramos poner en A como extremo, la que nos sirve, es la recta AF, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Primero notando que el segmento DF es un radio del círculo azul. También el segmento DE lo es. Entonces tenemos la igualdad de F de E, ¿no? Por otro lado, em, tenemos que estos dos coinciden también por ser radios de la circunferencia roja. Entonces tenemos BC igual a BE, ¿no? Y tenemos por último que estos dos, de B y de A, son ambos lados del triángulo equilátero, ¿no? Entonces tenemos la igualdad de B igual a de A, ¿no? Entonces a partir de aquí, em, a partir de aquí
Pues ya tenemos esto, ¿no? Entonces tenemos que justamente la recta que queríamos trazar en un principio, que era la BC, vamos a tener que BC, que es esta de aquí, coincide con esta de aquí, ¿no? O sea, con BE. Y a su vez BE es lo mismo que tomar DE y quitarle DB. Entonces, igual, connotación de resta, ¿no? En los elementos Euclides no utiliza tal cual la resta y la suma, simplemente frases como añadir cosas, bueno, digo, como añadir segmentos o quitar segmentos. Entonces, aquí es para que sea más claro, ¿no? Con la notación que nosotros intuimos de suma y de resta. Entonces, BE, que es este pedacito, sería el pedazo grande de E quitándole de B. Entonces, habíamos dicho por esta igualdad que DE es DF y DB es DA, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Sustituyendo por las igualdades, esto es df menos dA. Y justamente, ¿quién es df menos dA? Pues df es este segmento y dA es este segmento, ¿no? Entonces, quitarle el segmento grande de este pedazo, nos queda justamente el segmento AF, que es lo que queríamos mostrar, ¿no? Entonces ya tenemos que, dado nuestro punto arbitrario A, pudimos trasladar nuestra recta BC con la que empezamos al punto A. Y aquí concluirá esta demostración. Entonces, fíjense de nuevo cómo el diagrama es sumamente importante en la demostración, ¿no? Todo el rato estamos volviendo al diagrama para sacar conclusiones a partir de él. Que de nuevo no es muy riguroso, pero Euclides les diría que es obvio, ¿no? Por el diagrama. Ahora, la tercera proposición que vamos a ver rápidamente. Todo esto nada más es para ejemplificar y a continuación vamos a hacer otros comentarios acerca de la demostración de Euclides. Pero bueno, entonces la tercera proposición dice lo siguiente. Dadas dos rectas desiguales, quitar de la mayor una recta igual a la menor. Entonces, tenemos dos rectas. Una mayor, aquí ya también hay una suposición que también vendría a ser intuitiva según Euclides, que si tenemos dos rectas con la magnitud distinta, una tiene que ser menor que la otra. Entonces vamos a suponer que tenemos una recta AB, que vamos a poner que es la chiquita, y otra recta CD, que va a ser la grande. Entonces tenemos que quitarle a CD el pedazo de AB. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de nuevo, utilizando lo que ya demostramos antes, junto con los postulados y las nociones comunes. En este caso vamos a utilizar la proposición 2, ¿no? Entonces tenemos esta recta cualquiera, que es CD, bueno, más bien la recta, ¿no? Cualquiera de sus puntos, digamos C, y nosotros sabemos por la proposición 2 que podemos poner esta recta AB sobre CD. Otro punto fino es que nunca hablamos nada parecido de orientación ni nada, o sea, no sabemos dónde queda la recta. Aquí este es un dibujo muy particular, que es también una problemática que tiene el proceder con los dibujos, con los esquemas, ¿no? Que siempre que utilizamos un esquema es un esquema muy particular y eso acarrea problemas. Pero entonces este es un esquema muy particular y más o menos podemos ver en el dibujo que nos quedó en esta dirección, el segmento que construimos, pero en general no hay nada que nos diga de qué dirección va a quedar. Entonces lo único que sabemos es que podemos plantar AB en C. Entonces digamos que queda de esta orientación y como toda recta es finita para los griegos, está delimitada por otro punto. Ese punto le vamos a poner A, B, C, D, E, ¿no? Ahora, utilizando el tercer postulado, tenemos a C, lo vamos a tomar de centro, junto con la distancia del segmento de E, para trazar una circunferencia. Luego, esta circunferencia tiene que cortar, ¿por qué? Porque aquí lo podemos ver en el diagrama. Miren, aquí está donde lo corta, de hecho. Entonces corta a la recta CD en un punto. Y de nuevo, aquí, o sea, esto lo dije como un poco sarcásticamente, que es lo que les diría Euclides de nuevo, ¿no? ¿Por qué sucede? Porque está en el diagrama. Pero aquí sí es importante la hipótesis de que la recta CD es mayor que la recta CE, porque si hubiera sido menor, hubiera estado como por acá, ¿no? Entonces, este segmento de recta, cuando trazamos el círculo, queda, toda la circunferencia queda por afuera, ¿no? Nunca corta al segmento de recta. Pero como CD es mayor que AB, pues sí va a suceder según el dibujo que cortamos a la recta CD.
Entonces a este punto le vamos a poner nombre F y ya tenemos lo que queremos, ¿no? Porque estos dos son radios del mismo círculo, o sea, CE es igual a CF y por lo tanto, tenemos que, que C, o sea, CF es igual a CE, pero CE habíamos dicho que era justamente la recta AB puesta en C, ¿no? Entonces nos quedamos simplemente con este segmento de recta y sería el resultado de quitarle a la mayor la menor. Entonces con esto concluimos los ejemplos que damos. Son ilustrativos en ese sentido, ¿no? De qué tan importantes son los diagramas. Porque podemos reconocer como toda la demostración euclidiana como el enunciado de la proposición o del teorema, lo que vamos a querer demostrar, y una construcción. Esto obviamente lo hice todo procediendo con los dibujos y toda la argumentación la hice nada más hablando para no anotar las cosas, pero en los elementos Euclides utiliza primero, después de darle el enunciado, coloca las componentes que le da el mismo enunciado, ¿no? En este caso sería la recta pequeña y la recta grande, ¿no? Porque el enunciado dice, dadas dos rectas desiguales, quitar una menor a la mayor. En este caso, como el enunciado inicial nos dice, dado un punto cualquiera, ponerle una recta dada cualquiera, entonces los componentes iniciales es el punto A y la recta BE, digo, perdón, era BC, ¿no? Entonces serían los componentes iniciales. Entonces los coloca diagramáticamente y a partir de ahí, en el mismo diagrama, bueno, este sería el diagrama, ¿no? Y a partir de ahí comienza a argumentar la demostración. Comienza a argumentar lógicamente, ¿no? O sea que empieza a hilar de acuerdo a las proposiciones que ya demostró, las nociones comunes y los postulados, empieza a deducir nuevos enunciados, ¿no? Entonces, digamos, de la forma P1 implica P2, etcétera, hasta implica P sub n, etcétera, y llega en algún punto a un PK, que es la conclusión que quiere llegar, ¿no? Y durante toda esta argumentación recurre a elementos, a objetos que previamente ya dibujo aquí en este diagrama, ¿no? A ciertos triángulos, a ciertos ángulos, ciertas circunferencias, rectas. Entonces, es importante notar que estas dos cosas no son independientes. La argumentación que utiliza, que es la argumentación deductiva, no es independiente del diagrama. Todo el rato está yendo y viniendo de uno al otro, ¿no? Lo importante, podríamos decir, es justamente esto de aquí, ¿no? La argumentación deductiva, que es lo que nos da como esa finta de que es puramente lógica la demostración, ¿no? Pero esta parte de aquí, esta argumentación, no funcionaría la mayoría de las veces de sus demostraciones, no funciona sin el diagrama, ¿no? Todo el rato está yendo y viniendo. Entonces estos dos son muy dependientes. Todo el rato que hace cosas aquí, con argumentos, se apoya no solo de proposiciones previas, postulados y nociones comunes, sino que se apoya de cosas que va viendo en los diagramas. Entonces así se compone como básicamente la demostración euclidiana. Ahora, esto, como ya habíamos anticipado, trae muchos problemas consigo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, sin utilizar ninguna clase de diagramas, que me tomo el triángulo con vértices A, B y C, pues quiero decir que me estoy tomando cualquier triángulo, ¿no? Y le estoy poniendo nombre a sus vértices, A, B y C. Entonces, yo digo que me tomo el punto medio, suponiendo que ya lo sé construir. Yo digo que me tomo P, el punto medio del segmento AB, ¿no? Y ahora considero la recta L, el segmento de recta que tiene como extremos a el punto medio P y a C, ¿no? Entonces, tomando esto puramente descrito, ¿qué puedo decir acerca de los segmentos de recta y de los ángulos que componen toda esta construcción? Bueno, pues eso depende de cómo sea el triángulo que en un principio estoy pensando, ¿no? O sea, estoy haciendo esta argumentación y esta construcción en abstracto, no le estoy poniendo diagramas ni esquemas, pero a partir de ahí ya no puedo avanzar mucho, porque necesitaría para deducir las componentes que tengo, necesitaría el diagrama, ¿no? Pensar en un triángulo específico, por así decirlo. Por ejemplo, alguien podría tomar
este triángulo A, B y C. Entonces lo que nos diría esta construcción de aquí arriba sería que estoy tomando el punto medio de AB, que sería este de aquí, y trazo la recta entre B y C, ¿no? Entonces aquí ya podemos notar cierta magnitud, bueno, cierto orden entre las magnitudes, por ejemplo, de los ángulos, ¿no? Tenemos que este ángulo que se abre aquí es menor, digo, es mayor que este ángulo que se abre aquí, ¿no? Pero alguien pudo haber pensado, por ejemplo, en el triángulo A, B y C, ¿no? Entonces, utilizando de nuevo esta construcción que hice arriba, lo que estoy diciendo es, le voy a cambiar aquí el nombre, que este sea C y este sea A. Entonces, lo que estoy diciendo es que estoy tomando AP el punto medio de AB, que estaría por aquí, y luego trazo la recta de C a P, ¿no? Entonces, según el esquemita, que no se ve tan naturalmente así, pero lo que quise hacer ver es que esto fuera justamente perpendicular a BA, ¿no? Entonces, en este caso, los ángulos que abren la perpendicular van a ser rectos, que no es lo mismo que aquí, ¿no? O sea, estas dos, lo que podemos deducir a partir de los dibujos o esquemas de estas dos construcciones, dependiendo del caso particular de triángulo que elegimos, son muy distintas, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas empieza a acarrear la demostración de Euclides utilizando sus diagramas, ¿no? Y Euclides también incurre en ese tipo de cosas, que no voy a decir errores porque no son errores tal cual, pero las utiliza mucho, ¿no? En varias demostraciones, por ejemplo, en alguna, utiliza que dos rectas no inscriben región alguna, ¿no? No encierran región alguna, lo cual es intuitivamente claro entre comillas, pero ya de ahí a pasar a algo riguroso, pues todavía hay mucho trecho, ¿no? Que una región nos referimos obviamente a algo encerrado de esta manera, ¿no? Entonces con tres líneas, digo, con dos líneas no lo logramos, pero con tres líneas, si agregamos una que no sea paralela a ninguna de estas, cualquiera, digamos, esta de aquí, ya delimitamos una región que es de hecho un triángulo. Entonces utiliza este tipo de cosas. Por ejemplo, en hay una que utiliza la proposición dice lo siguiente: si se tiene un triángulo cualquiera y se extiende uno de sus lados, digamos este de aquí, resulta que el ángulo que se abre aquí es igual a la suma de los otros dos, o es igual, no dice la suma de nuevo, bueno, pero podemos pensarlo así. Este ángulo de aquí es igual a la suma de los otros dos que son distintos al que es adyacente, ¿no? Que sería la suma de este con este de aquí. Entonces, para su demostración, bueno, aquí le vamos a poner nombre rápido a los vértices, A, B y C. Lo que hace es abrir una paralela sobre C, una paralela al segmento AB, ¿no? Y le pone de nombre al otro punto que es extremo de esa paralela, además de C, le pone, digamos, E, ¿no? Bueno, D en este caso, ¿no? La cuestión es que nunca dice dónde se abre esa paralela, porque si estamos pensando en rectas como nosotros las conocemos, rectas infinitas, pues simplemente hay una paralela, ¿no? Que sería esta, que nos lleva de la infinidad a la infinidad. Pero de nuevo, los griegos no pensaban así, pensaban todo finito, ¿no? Y de hecho, justamente estamos diciendo que le pone nombre al otro extremo, que en este caso va a ser D. Entonces, como él está diciendo que es solo un segmento del que C es extremo y D es el otro extremo, la pregunta surge, ¿no? ¿Para dónde hacemos la paralela? ¿Para acá? D. ¿Para acá o para acá? ¿No? Y esto podría no tener ninguna importancia en un principio, pero sí la tiene, porque después en la argumentación utiliza que este ángulo rojo, que es el que nos interesa desde un principio, es la suma de el ángulo BCD más CD, eh, aquí vamos a ponerle nombre a este punto, CDE, ¿no? Entonces utiliza que este ángulo rojo es la suma de este y este de aquí, ¿no? Lo cual solo funciona tomándonos esta paralela en este sentido, ¿no? Si nos hubiéramos tomado la otra paralela, no funcionaría porque el ángulo, entonces imaginemos que nos hubiéramos tomado la otra paralela, el ángulo BCD sería BCD, sería todo este ángulo, más CDE, que sería CDE,
C de E, ¿no? Que sería este de aquí, ¿no? Entonces, esa suma ya no tiene sentido, ¿no? O bueno, ya no es al menos el ángulo rojo. Lo que tiene sentido, que es ahí donde se empieza a ver las simetrías, es que el rojo sí va a ser la resta de estos dos ángulos, ¿no? Pero eso nunca lo aclara Euclides en su demostración. Entonces, no le sirve esta paralela, a él le sirve la otra paralela. Bueno, ya le iba a dibujar, pero ya borra. Entonces, todo este tipo de problemas conlleva la demostración euclidiana. En otras demostraciones, utiliza que un ángulo es mayor a otro ángulo, pero eso no se deduce de nada lógicamente, ¿no? Sino que hay que verlo en el diagrama, ver que en efecto satisface esa desigualdad entre ángulos. Entonces, eso es algo problemático, ¿no? Si queremos simplemente reducirnos a la argumentación formal, y por eso los elementos han sido criticados en ese sentido, pero tuvo sus defensores. Uno de ellos fue Kant, el filósofo, bastante conocido en su crítica de la razón pura. En su crítica de la razón pura, postula una teoría que se llama, aquí está, sí no lo voy a escribir el nombre, pero se llama construcción de esquemas de la razón pura. Digo, perdón, construcción de esquemas de la intuición pura. Entonces aquí una de las palabras claves es esquemas y la otra es intuición. Obviamente todo esto está muy entrelazado en su propia teoría que desarrolla en la crítica de la razón pura y conlleva varios conceptos, ¿no? Ideas a priori, posteriori, eh, conceptos analíticos, sintácticos y ese tipo de cosas no las vamos a tocar aquí porque aparte de ser muy complejas, el no tener, como en mi caso, el entendimiento completo de la obra nos llevaría a hacer un mal uso de ellas, ¿no? Un uso inadecuado. Entonces vamos a evitar eso y simplemente vamos a plasmar la idea de esta construcción de esquemas en la intuición pura, solo para ver más o menos de qué manera rescata toda la demostración de Euclides. Entonces a lo que Kant en principio podríamos decir que se refiere con intuición es el acceso inmediato del entendimiento con el objeto, ¿no? Entonces lo que Kant dice es lo siguiente. eh, Dice que a partir de los conceptos y de las definiciones y los postulados, si nos ceñimos únicamente a nuestras definiciones, a nuestros postulados y a nuestras nociones comunes, no podemos hacer nada, ¿no? No podemos desarrollar todo lo que ya está desarrollado en los elementos, porque simplemente jugar con estos conceptos no nos deriva ninguna idea nueva. Entonces lo que debe hacer el matemático, bueno, el geómetra en particular, es a partir y utilizando estos, pegar un salto para empezar a deducir cosas nuevas. ¿Cuál es ese salto que utiliza para deducir cosas nuevas que no puede deducir aquí porque aquí se queda encerrado? Ese salto para deducir cosas nuevas es justamente el diagrama, ¿no? Que para dar un ejemplo de esto, podemos volver a la prueba de la proposición 1, que es la que nos dice, bueno, yo sé que si tengo un segmento AB, yo puedo, utilizando el postulado 3, trazar una circunferencia con centro en A y radio B. Y también utilizando el postulado 3 puedo trazar una circunferencia con centro en B y radio AB. Y ya, ¿no? Hasta aquí llegué utilizando los postulados. Después ya no puedo hacer nada. Entonces aquí ya me quedo encerrado. ¿Qué tengo que hacer? Es pegar este salto utilizando la información que me da el diagrama para deducir cosas nuevas. ¿Qué información nueva me da el diagrama? Que estos puntos se intersectan, digo, que estas dos circunferencias se intersectan en un punto que le podemos llamar C y a partir de aquí continuar la prueba como la habíamos visto, ¿no? Y trazar estas dos rectas y esto nos va a dar un triángulo equilátero. Pero entonces tengo que pegar este salto forzosamente al diagrama para poder deducir cosas nuevas que de otra manera no hubiera podido, ¿no? Entonces, esto tiene un nombre en particular. Se llaman diagramas trascendentes, ¿no? Entonces, básicamente, esa concepción de Kant es el de tener un concepto. Vamos a ejemplificar. Vamos a suponer que tenemos el concepto de circunferencia. Entonces lo que dice Kant es que en las definiciones y en los postulados tenemos una síntesis acerca de cómo utilizar los objetos que nos interesan, ¿no? En este caso, el objeto de circunferencia. Si vamos a la definición,
que no vimos aquí en esta plática. Nos dice que una circunferencia son los puntos que distan lo mismo a un punto dado, ¿no? Y ese punto dado se llama el centro. Entonces, dada esa definición, nos brinda una manera intuitiva de la intuición para obtener un objeto matemático, ¿no? Que es la circunferencia, un objeto concreto. Aquí también puede haber un poco de confusión porque el objeto, de hecho, es un dibujo, es un esquema, pero no es a lo que nos referimos con esquema trascendental. Entonces aquí vamos a dejarlo así, ¿no? Concepto, circunferencia, y dada la definición y los postulados y cómo manejar las circunferencias, eso me brinda una manera de yo poder tener un círculo con un centro dado y una distancia dada, ¿no? Entonces aquí a esto le podemos llamar objeto, ¿no? O producto de nuestra construcción. Entonces, entre el concepto de circunferencia y este objeto o producto de nuestra construcción, tuvo que haber algo, ¿no? Porque tal cual, esta cosa de aquí no es nuestro concepto de circunferencia. Entonces hay algo aquí en medio, y esos son los esquemas trascendental. ¿Qué es el esquema trascendental? Es básicamente, eh, por simplificarlo, el método de construirlo, ¿no? El método de pegar este salto. ¿Cómo lo hacemos? Intervenidos por nuestra intuición, que dadas las síntesis que se encuentran en las definiciones y en los postulados, nos brinda el método para obtener nuestro objeto. ¿Cómo sería en este caso en particular de la circunferencia el esquema trascendental? Se vería, y es lo que les digo, ¿no? Es muy raro, porque el esquema tal cual sería como nuestro objeto ya terminado, ¿no? O sea, así lo pensaríamos a partir de nuestra intuición moderna. Pero el esquema trascendental sería más bien como el método de construcción, que sería tomar el compás euclidiano a partir del punto A, tomar el compás, bueno, si tenemos el punto A, no solo necesitamos el centro, ¿no? Necesitamos la distancia. Entonces, si tenemos el segmento de recta AB, sería el esquema trascendental tomar el punto A, utilizar la distancia AB para describir con un compás o algo parecido una circunferencia, ¿no? Y esto nos deriva en esta cosa que es nuestro producto, ¿no? Entonces, sí es algo raro y es algo en lo que hay que tener mucho cuidado, de nuevo, para no estar utilizando malos términos, pero no quiero profundizar más, ¿no? Entonces hasta aquí nos vamos a quedar. Y de hecho ponerle dibujo ya es más confuso, entonces lo voy a quitar aquí. Nos quedamos simplemente con eso, ¿no? Tenemos nuestro concepto que vive por ahí, por las definiciones y los postulados, y para pegar el salto hacia el objeto necesitamos cómo construirlo a partir del concepto, ¿no? Ese cómo lo construimos es el esquema trascendental. Entonces toda esta teoría podemos concluir, más bien podemos concluir de toda esta teoría lo siguiente. Kant defiende a Euclides, como digo, ¿no? Mucha crítica a los elementos de Euclides y su demostración, porque depende todo el tiempo del esquema, ¿no? Y eso nos plantea algo no riguroso. Pero ¿qué es lo que dice Kant? Todo lo contrario, ¿no? Si el geómetra se quedara encerrado simplemente en los postulados y las definiciones, no avanzaría, no puede deducir todo el potencial de la teoría, ¿no? Entonces, ¿qué necesita para salir de eso? Pegar el salto a los diagramas, a los esquemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kant defiende a Euclides. Dice que es obvio que él utiliza esquemas porque de no ser así, no podría avanzar, ¿no? Obviamente esta noción ya está, al menos en nuestra guía de pensamiento que tenemos hoy en día y a partir de el siglo XIX, este concepto ya está totalmente refutado, ¿no? Porque se puede hacer lo mismo sin utilizar esquemas, simplemente cambiando la axiomatización, que es lo que vamos a platicar mucho después, ¿no? Pero el punto de esto es que el método de demostración en los elementos sí tiene defensores, ¿no? Y Kant, que es uno grande, postula incluso esta teoría para hacerle frente a sus detractores. Entonces, dicho esto, vamos nada más bueno, vamos a dar unos ejemplos incluso de qué tan importantes fueron los esquemas. Bueno, en la antigüedad se utilizaron muchísimo, ¿no? Pascal hizo algunas demostraciones con esquemas. Por ejemplo, se podía utilizar como demostración. Todavía no teníamos bien fundamentadas todas las nociones matemáticas, por ejemplo, del cálculo, entonces no sabíamos con exactitud qué era una función continua, pero se asumía que una función continua
era continua porque el trazo tenía que ser continuo, ¿no? Entonces, si nosotros pensábamos una función continua, era trazar algo de una manera continua sobre nuestro plano cartesiano. Entonces se tenía la concepción de que estas funciones continuas eran diferenciables en todos los puntos, ¿no? Que por ejemplo esta función que dibujé, si le diéramos una fórmula, sí resultaría ser diferenciable en todos sus puntos. Digo, perdón, dije en todos los puntos. En todos los puntos, esta función en particular sí es diferenciable en todos los puntos. Pero lo que se decía en la antigüedad era que toda función continua era diferenciable en casi todos sus puntos, a excepción de algunos particulares, ¿no? Que como lo sabemos, hay funciones continuas, por ejemplo la función valor absoluta, que no es diferenciable en el punto cero, ¿no? Porque aquí el diferencial es menos uno, más bien el diferencial aquí es uno y el diferencial aquí es menos uno, ¿no? Cuando nos aproximamos a cero. Entonces, en ese punto, que es un pico, que se le conoce popularmente como picos, la función no es diferenciable. Pero siempre es un conjunto de puntos muy particular, ¿no? Entonces se tenía esa concepción antes, que sin importar qué tan compleja dibujes tu función continua, vas a tener que hay unos puntos muy característicos donde la función no va a ser diferenciable, pero en todo lo demás va a ser diferenciable, ¿no? Y esto lo digo porque, ¿cuál es la justificación de eso? El esquema, ¿no? Que es lo que ya dije. No importa cómo dibujes tu función continua, siempre va a ser diferenciable en casi todos los puntos. Pero de nuevo, ¿no? Cómo dibujes ya implica este razonamiento esquemático, parecido al que utiliza Euclides en los elementos. Entonces, ¿qué es lo que hace Weierstrass? Lo que hace es definir una función con una fórmula que resulta ser continua y no es diferenciable en ningún punto, ¿no? Entonces, alguien podría pensar esquemáticamente, bueno, si esa función existe, que es continua y no es diferenciable en ningún punto, ¿cómo es? Y la cuestión es que ese cómo es no tiene sentido, porque es una función tan compleja que es indibujable en el plano, ¿no? De hecho, es una curva fractal. Entonces aquí los esquemas, se ve cómo empieza la teoría a desbordar los esquemas, ¿no? También tenemos otras demostraciones, por ejemplo, me viene a la mente un ejercicio muy famosito, que es el siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos una función continua en el intervalo 0, 1, entonces aquí tenemos 0, 1, intervalo 0, 1, y que su imagen toda cae sobre 0, 1, y además sabemos que f de 0, o sea, la función manda a 0 al 1, y la función f de 1, digamos aquí f, y f de 1 lo manda a 0, o sea, la imagen de 1 es 0, y luego tenemos otra función que f, digamos, una g, tal que g de 0 sea 0 y g de 1 sea 1. Entonces, lo que va a pasar es que no importa cómo sean estas funciones, aquí nada más fijamos la imagen de 0 y 1, ¿no? Con ambas funciones. Entonces, lo que nos dice ese resultado es que no importa cómo sean estas funciones, no importa en absoluto, siempre se van a cortar en algún punto, ¿no? Bueno, esta azul ni siquiera parece función. Vamos a hacerlo más así. Entonces, no importa cómo sean, se van a cortar siempre en algún punto, ¿no? Las gráficas. ¿En qué se traduce eso de que se van a cortar en un punto? En que va a existir un número en el intervalo 0, 1, de tal forma que f de x va a coincidir con g de x. Ahora, esta demostración pues se hace utilizando cálculo, ¿no? Utilizando el, el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, pero la podemos hacer inmediatamente si permitimos un poco el método demostrativo de esquemas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente utilizando la continuidad de las funciones, que de nuevo no tendría por qué implicar tanto, pero si ya le damos la entrada a convencernos bajo los esquemas, significaría que nos convencemos de que no importa cómo sea esta función, siempre es una línea continua que conecta a el punto 0, 1 con el punto 1, 0, ¿no? Y no importa cómo sea esta otra línea, pero es una línea continua que conecta al punto 0, 0 con el punto 1, 1. Entonces, como ambas son continuas, se forma como esta especie de tache, ¿no? Donde forzosamente tiene que haber un punto en donde se crucen.
Entonces, ha sido muy ampliamente toda esta demostración con esquemas desde la antigüedad, y lo fue mucho tiempo, ¿no? Hasta que por ahí por el siglo XIX, un poquito antes, o por comienzos del siglo XIX, ya empezaron a hacerle críticas más pesadas, ¿no? Y hay muchos pensadores involucrados. Tarski, Dedekind, Patch. Obviamente el que más se conoce es Hilbert, porque Hilbert desarrolló lo que vamos a ver que son los Grundlagen, que son los principios de la geometría. Y por eso es Hilbert el más conocido, pero hay muchos pensadores ahí involucrados, ¿no? Entonces, a partir de ahí se comenzó a cuestionar el método, y no solo el método de demostración, ¿no? Por ejemplo, Patch, que ya lo mencionamos hace un rato, y que lo acabamos de mencionar ahorita también como un gran detractor de toda la tradición axiomática hasta el momento, tiene una frase que no la recuerdo bien, pero en algún trabajo escribió que si pretendemos que la geometría tenga un carácter 100% deductivo, debemos de olvidarnos de toda referencia hacia las definiciones y hacia las figuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está atacando aquí? Por un lado, las definiciones y por otra, las figuras. Entendía las figuras como los esquemas, como todos los dibujos que utilizamos para derivar información que no tenemos, ¿no? Entonces, por un lado, le da las figuras, que es lo que estamos viendo en estos últimos minutos, ¿no? Toda la información que nos da las figuras no es información fiable porque no es información que se vaya deduciendo lógicamente de proposiciones anteriores solamente, ¿no? Entonces, esto debemos evitar, el uso de estos esquemas. Y por otro lado, le pega las definiciones. Y esto tiene que ver, el pegarle las definiciones, con lo que comentábamos en un principio, ¿no? Con la parte inaltiche o material de la teoría. Que, otra vez mencionando, y ya para cerrar, lo que significa que le pega las definiciones es que le pegue a la manera de axiomatizar la teoría de Euclides, que son, como ya mencionamos, una especie de, digamos, precedencia ontológica entre las definiciones y los postulados, que ahorita en lugar de ponerle postulados le vamos a poner ya por su sinónimo actualmente, que son axiomas. Entonces le pega a esta precedencia, sí, está bien pensarlo así, ¿no? Esta precedencia ontológica de las definiciones sobre los axiomas. ¿Por qué ontológica? Porque para axiomatizar necesitamos primero eh, el ser de las definiciones, ¿no? El que los conceptos ya estén dados. Una vez que los conceptos ya estén dados, una vez que la teoría ya tiene contenido, ahora sí ya podemos pasar a dar los axiomas que nos dicen las relaciones que se dan entre esos conceptos que ya definimos antes, ¿no? Entonces, le empiezan a pegar muy fuerte a este lado. ¿Y qué es lo que hace Hilbert? Como ya le pusimos nombre, en sus Grundlagen, que vamos a ver más adelante, lo que hace es invertir este esquema, ¿no? Entonces, al invertir este esquema, ¿qué nos queda? Nos queda esta vez precedencia de los axiomas sobre las definiciones. Entonces, primero se axiomatiza la teoría y después se dan ciertas definiciones, ¿no? En principio nos vamos a preguntar cómo es posible el axiomatizar si todavía no tenemos con qué trabajar, ¿no? Pero ese es el punto, que aquí ya no estamos considerando algo inaltiche, estamos considerando algo inmaterial, algo vacío, algo hueco. Si aquí estas teorías materiales lo podíamos considerar justo, como que primero le poníamos contenido a la teoría y después desarrollábamos axiomas que nos decían cómo se comportaban esos objetos, aquí lo podemos pensar como que la teoría está vacía, ¿no? No tiene ese contenido. La teoría es simplemente el andamiaje, es la red de conexiones de cómo se desarrollan ciertas relaciones entre objetos a los que no les ponemos ningún contenido, ¿no? Para ejemplificar bien esto, vamos a ver lo siguiente. Es muy distinto la teoría de Euclides, en sus elementos, como ya vimos al principio, define lo que es un punto, lo que es una línea y también define lo que es una recta, ¿no? Esa definición, según recuerdo, no la vimos, pero bueno, vimos otra. Pero el punto es que da todas esas definiciones de una, ¿no? Entonces, si bajo el esquema de la teoría material de Euclides quisiéramos demostrar la proposición de que dada una recta
dada una recta L, hay rectas no paralelas a L, lo que haríamos desde Euclides, eh, vamos a ponerle mejor, desde la teoría material de los elementos de Euclides, lo que haríamos es lo siguiente. Bueno, si tenemos una recta dada, entonces dibujamos nuestro esquema. Tenemos esta recta dada, o este segmento de recta, ¿no? Porque, de nuevo, todos son segmentos de rectas. Entonces tenemos nuestra recta AB y queremos demostrar que hay rectas que no son paralelas a L, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero tenemos que salirnos de la recta. Aquí voy a hacer más chiquita la recta, mejor. Tenemos que salirnos de la recta. ¿Cómo lo hacemos? Podemos utilizar de nuevo la demostración de la proposición 1, que recordando es tomar como centro A, construir el círculo, tomar como centro a B, construir el círculo y tomar el punto de intersección, ¿no? Todo esto que ya discutimos, ¿no? Entonces aquí ya no salimos de la recta, ¿no? Ya encontramos un punto que está fuera de la recta. ¿Cómo sabemos que está fuera de la recta? Por el diagrama, ¿no? Es lo que nos diría Euclides. Entonces ya encontramos este punto C. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el primer postulado? Nos dice que, y fíjense que, o sea, lo que hay que hacer notar aquí es que estamos como aquí arriba ya pusimos este diagrama, estamos teniendo precedencia de las definiciones a los axiomas, porque primero empezamos para dibujar el esquema, empezamos trazando la recta AB, ¿no? Que cómo trazamos la recta AB si no es, como decía Kant, utilizando la síntesis que se encuentra en su definición, ¿no? Después utilizamos los postulados. ¿Cómo utilizamos los postulados para dibujar esta cosa que le llamamos circunferencia? Utilizando la síntesis que está en la definición de círculo y el tercer postulado, ¿no? Etcétera. Entonces, siempre tienen precedencia las definiciones de los objetos antes de los postulados, ¿no? Entonces, a partir de aquí, podemos decir, bueno, ahora utilizando el primer postulado, podemos trazar la recta CB y extenderla indefinidamente un poquito más. Y también, digamos, extendemos la recta AB y ya tenemos que estas rectas se cortan. Entonces, como se cortan, por la definición de paralelas, no son paralelas, ¿no? Entonces, así podríamos derivar esta demostración al estilo, hemos dicho, material, ¿no? Ahora vamos a intentar ver qué es lo que haría el pensamiento de una teoría inmaterial, que lo vamos a ver más a detalle, justo con los Grundlagen de Hilbert. Pero bueno, entonces aquí un adelanto, lo que hace Hilbert es primero axiomatizar la teoría, ¿no? Entonces, en estos axiomas, que son parecidos a los postulados de Euclides, igual utiliza el nombre de recta y de punto y de circunferencia y de triángulo, pero todavía no les da una definición que en principio podría parecer inútil como las de los elementos de Euclides, ¿no? Entonces, él define primero los axiomas. En particular, los dos primeros axiomas que da son los siguientes. El primer axioma es que dados dos puntos A y B existe, entonces estos son axiomas. Dados dos puntos A y B existe una única recta L tal que L pasa o tiene, o sea, este de pasa es sinónimo de tiene, por A y B, ¿no? Entonces este es el primer axioma, es un enunciado. Ya de aquí podemos ver cómo utiliza la palabra punto y la palabra recta sin darle ningún significado, ¿no? Son meros símbolos que establecen una relación entre objetos. ¿Quiénes son los objetos puntos y los objetos rectas? No sabemos y de hecho ni nos interesa. Solo nos interesa el ver cómo se relacionan entre sí, ¿no? Que esta es una relación. Si tenemos dos cosas de estas que les llamamos puntos, que igual les podríamos llamar manzanas, siempre existe una única cosa que le llamamos recta, que bien le podríamos llamar naranja, tal que esa cosa pasa por las otras dos, ¿no? Entonces, el segundo axioma es, dada una recta L, existen dos puntos distintos en L, y existe un punto
que no está en L, ¿no? De nuevo, lo que hace aquí es dar este enunciado que habla de una relación acerca de rectas y de puntos, pero nada más, ¿no? No le pone ningún contenido, ninguna definición a los conceptos. O sea, ese es el punto, ¿no? Como habíamos dicho, es el andamiaje, la teoría, no es el contenido, es el andamiaje. Aquí podemos poner el nombre que sea, podemos, si queremos llamarle a las rectas cuadrados, que también es algo muy interesante, que tiene que ver con lo que se llama la dualidad en geometría proyectiva, que todos los teoremas que valen para, o sea, si un teorema te dice, dadas tales rectas, hay puntos que satisfacen esto, funciona al revés. Entonces funciona el teorema también si te dice, dadas tales puntos, hay unas rectas que satisfacen esto, ¿no? O sea, se intercambian el papel de las rectas y los puntos. Entonces más o menos esto, ¿no? Aquí podemos quitar la palabra recta porque es simplemente un símbolo que no involucra nada más, solo hace referencia a ciertos objetos que le podemos poner como nosotros queramos, ¿no? Pero no tienen ese contenido que tienen los elementos de Euclides, de recta, es una línea que yace de igual manera sobre todos sus puntos. No, aquí simplemente es el enunciado que define la relación que hay entre rectas y puntos. Entonces, ¿cómo haríamos la demostración de la misma proposición? O sea, de esta proposición. Dada una recta L, hay rectas no paralelas a L. Y aquí viene también la otra parte por la que las teorías inmateriales superaron a las materiales, porque no necesitamos de ningún esquema, simplemente necesitamos deducción lógica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esa demostración? Pues la demostración nos dice que para cualquier recta, entonces podemos tomar cualquier recta, un L, una recta, ¿no? Lo que queremos demostrar es que hay rectas que no son paralelas a L. Ah, bueno, también aquí ya no lo puse, pero justo por eso también está aquí el esquema, ¿no? Primero axiomas y luego definiciones. Que de nuevo, no quiere decir el que primero haya axiomas y luego definiciones, no quiere decir como que en las primeras páginas están los axiomas y después en las otras las definiciones. Se van intercalando, ¿no? Lo único que quiere decir es que los axiomas, la esencia de los axiomas precede a la de las definiciones. Entonces también aquí Hilbert, además de estos dos axiomas, da la definición de que dos rectas sean paralelas, ¿no? Y es básicamente lo mismo que Euclides. Dice que, digo, perdón, que no sean paralelas, ¿no? Que dos rectas no van a ser paralelas si comparten un punto. Entonces, si queremos ver que hay rectas que no son paralelas a L, tenemos que mostrar a esta L, tenemos que mostrar que hay rectas que comparten al menos un punto con L, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos nuestra recta L. Sabemos por nuestro axioma 2 que nos dice, dada una recta L, existen dos puntos distintos en L y existe un punto que no está en L. Entonces sabemos que hay un punto que no está en L, ¿no? Por 2 existe un punto A que no está en L. Y además, también por 2 nos dice que eh, existen dos puntos distintos en L, ¿no? Entonces, además de tomarnos este punto A que no está en L, podemos tomarnos dos puntos, en particular ahorita no nos vamos a tomar uno, un punto B que sí está en L, ¿no? Entonces, lo único que utilizamos no fue nada de dibujos, sino el enunciado que define el axioma 2 para tomarnos un punto que no esté en L y un punto que esté en L. Ahora, por el axioma 1 existe una única recta, vamos a ponerle nombre, vamos a ponerle P, tal que, mala elección, vamos a ponerle N, tal que N pasa por A y B, ¿no? Entonces, otra cosa de Hilbert, también como dato, es que él considera las rectas ya después de en el siglo XIX, cuando Hilbert hace eso, ya terminando el siglo XIX, ya se le perdió totalmente, bueno, no totalmente, también vamos a ver un poco de eso más adelante, de las discusiones acerca del infinito, pero ya es más aceptado, ¿no? El uso de cosas infinitas, una recta infinita, por ejemplo. Entonces, Hilbert utiliza ya rectas infinitas. Pero entonces, aquí ya tenemos por uno que existe una recta n, tal que n pasa por A y B, ¿no? Por lo tanto, esta recta n no es paralela a la recta L, porque el punto B está
en ambas, que es lo que dijimos, que es la definición de que dos rectas se corten, ¿no? ¿Por qué el punto B está en ambas? Porque justo nos tomamos a B como un punto en L y nos estamos tomando a N de tal forma que pase por B, ¿no? Entonces el punto B está en ambas, por lo tanto esas dos rectas no son paralelas. Entonces aquí ya se da ese cambio, ¿no? Se empieza a notar, aquí espero que haya sido un poco claro acerca de cómo se definieron los axiomas para que se empezara a notar un poco esa precedencia ontológica, ¿no? Entre los axiomas sobre las definiciones o entre las definiciones sobre los axiomas. Pero aquí también podemos ya notar cómo también las demostraciones empiezan a cambiar, ¿no? Ya no necesitamos esquemas, simplemente necesitamos argumentar lógicamente a partir de los axiomas y de otros enunciados que ya hemos demostrado. Entonces, este es el gran salto que da la matemática moderna acerca de la axiomatización, que también vamos a discutir más a fondo, ¿no? Por ahorita lo dejamos por aquí y gracias por escuchar.